Buenos días y gracias por estar en este webinario que lleva por tema hacia una pesca y una acuacultura sustentable y productiva en el Golfo de California y regiones estuarinas. Esto es un webinario previo al simposio Interacciones desde la fuente al mar en el Golfo de California, que se realizará el 29 de septiembre de este mes. Una disculpa, el doctor Arenas no puede estar con nosotros por un compromiso de última hora. No quiero dejar pasar la oportunidad para comentar que el 22 de septiembre de 1910 se inauguró la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México. Feliz aniversario, UNAM. México cuenta con un gran potencial en el sector pesquero a lo largo de sus más de 11,000 kilómetros de litorales, que en términos de patrimonio le corresponden cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados. De acuerdo a la Zagarpa, el sector pesquero acuícola aportó en el 2009 1.7 millones de toneladas de productos marinos, lo que lo situó en un 17º productor en el mundo. Esto generó para esas fechas empleos directos a aproximadamente 300,000 personas. De 1997 al 2006, México ocupó la posición 27ª en la exportación mundial de productos pesqueros. En el 2007, el sector pesquero estuvo integrado por más de 17,000 empresas. El volumen de la producción pesquera en esas fechas se situó por arriba de 1.700.000 toneladas, de las cuales la mayoría correspondió a la captura de especies silvestres y solo el 15.4% a la acuacultura. Los dos principales productos de exportación en el 2007 fueron el camarón y el atún y otras especies similares. El Golfo de California se han contabilizado cerca de 5,000 especies, mamíferos marinos, especies endémicas, cuenta con 37 islas y es prácticamente la región pesquera más importante de México. Tiene una anchura promedio de 200 kilómetros y un largo de 1,000 kilómetros. La actividad pesquera y la acuacultura en el Golfo de California son importantes no solo en términos económicos, sino también cultural y socialmente. Entre los productos que más se pescan destacan la sardina, el camarón y el calamar, aunque en últimas fechas el calamar ha tenido una retracción importante, debido a procesos climáticos y entre otros. Sin embargo, diversas especies de peces, tiburones, rayas, moluscos, crustáceos y equinodermos contribuyen de manera significativa a la actividad pesquera, que emplea de forma directa a más de 80,000 trabajadores en la región. Genera casi 250 plantas procesadoras de productos marinos. Del 2006 al 2009, se estimó que aproximadamente 17,800 embarcaciones pesqueras artesanales operaban en la región del Golfo de California. Algunos estudios mencionan que este número duplica el número de extracción, es decir, las necesidades de consumo y la capacidad de aprovechamiento comercial que se tiene, establecidos en una capacidad de 13,300 embarcaciones, antes de que las pérdidas económicas comiencen a hacerse patentes. Se estima que hoy en día hay aproximadamente 25,000 embarcaciones operando en el Golfo, lo cual duplica el número de embarcaciones que se tenían en 2009. Esto ha repercutido obviamente en la actividad pesquera. Por ejemplo, la captura por unidad de esfuerzo de camarón ha aumentado 4 veces desde el 2006 hasta el 2011. Las pesquerías en el Golfo de California se realizan en un ambiente en el cual hay especies protegidas, mamíferos marinos, especies endémicas, parques, reservas ecológicas, así como presiones por diferentes intereses sectores de la sociedad y procesos climáticos. El advenimiento de la acuacultura se vio como una alternativa a la pesca de especies silvestres. A escala mundial, en el 2010, se encontraban al mismo nivel de producción las pesquerías de especies silvestres y la acuacultura. Esto es en aproximadamente 90 millones de toneladas por año. Para el 2015, la acuacultura sobrepasaba la pesca de especies silvestres en aproximadamente 20 millones de toneladas y sigue creciendo a la fecha.
Lo que en un principio se vio como una solución a la sobrepesca, en poco tiempo mostró aspectos que no fueron muy atractivos, tanto para la producción como para el ambiente. Pero para que nos hable sobre este tema, tenemos el privilegio de contar con la participación de un renombrado académico que es el doctor Federico Páez Osuna. El doctor Federico Páez Osuna es un investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, profesor titular del curso de Química Acuática desde 1981 en la sede Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de contaminantes en ecosistemas acuáticos, acuacultura y sustentabilidad ambiental. Ha impartido cursos a diferentes niveles, licenciatura, posgrado en diferentes instituciones. Ha dirigido más de 100 tesis, de las cuales 22 han sido de doctorado, y todos sus alumnos doctorados son en la actualidad investigadores consolidados de reconocido prestigio internacional. El doctor Páez ha publicado más de 250 artículos científicos arbitrados en revistas de alto impacto a nivel internacional. Cuenta con 10 libros, 50 capítulos de libros, 32 artículos de divulgación. Desde el 2001 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 y dentro de lo que es Scopus, que es un sistema internacional para medir la productividad de investigadores, cuenta con un factor H de 40. Es un factor bastante elevado. Para los que no estamos o los que no están en la academia, sería como sacarse 10 en todos los exámenes en el último año. Se le otorgó el Premio Nacional al Mérito Ecológico, la Distinción Universidad Nacional y Cátedra Ezequiel A. Chávez por la UNAM, el Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología, la Medalla al Mérito Académico a UNAM, es miembro titular del Colegio de Sinaloa, ha sido reconocido en la UNAM y a nivel internacional como uno de los académicos con más citas en las áreas de biología, ecología y geociencias. Se le otorgó el nombramiento de revisor excepcional en cada una de las siguientes revistas: Aquaculture, Marine Pollution Volcan, Aquaculture Research. Fue experto en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entre los artículos más citados se cuentan los publicados en las revistas Environmental Management, Global Chain Biology, Earth Science Review, Journal of Clean Production, Marine Pollution Volcan y Environmental Pollution, todas con factores de impacto muy elevados. Federico, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Pues David, muchas gracias por la presentación. Ahora sí que ya me hiciste el día, no solo la mañana. Agradezco todas tus palabras y agradezco a quienes organizan este evento que me hayan invitado y me den la oportunidad de platicar sobre el tema. Yo el tema lo organicé, pues como siempre, con algún material de algunas diapositivas para irme más fluido y no perder el orden. Y claro, yo me voy a enfocar a la acuacultura, sobre todo porque pues es el tema en el que he trabajado más. No puedo decir que lo domino, estoy muy lejos de eso, pero tengo algunos años detrás de trabajo en ese tema de la acuacultura, sobre todo en los aspectos de impacto ambiental. Entonces, si me permiten, voy a compartir la imagen de mi pantalla 1 y les pediría de favor que me digan si la ven. Sí, adelante. Sí. Bueno, entonces, dentro de este webinario que pues se llama así, hacia una pesca y una acuacultura sustentables y productivas en el Golfo de California y regiones estuarinas, pues yo he dividido la presentación en dos partes. Una primera, enfocándome directamente en lo que es el impacto ambiental de la acuacultura, y una segunda que va sobre cómo volverla sustentable. O sea, qué medidas de mitigación se conocen, se han practicado aquí alrededor del Golfo de California, y otras que se han aplicado o se conocen en otras regiones del mundo, pero que tienen que ver directo con la acuacultura. Comenzaría por decir un dato así muy genérico que nos puede ubicar como país y como el Golfo de California. Primero hablando de algunos datos de la FAO, ¿no? Si revisamos estos estadísticos de la FAO, que son muy aburridos, pero que de repente
nos brindan buena información. La acuacultura mundial, un dato más o menos del 2018-2017, es que traíamos algo así como 115 millones de toneladas. Eso representa la acuacultura mundial. Y en términos de dinero, pues estamos hablando de algo así como 265,000 millones de dólares. Pero eso es toda la acuacultura. Pero si nos enfocamos al caso que voy a tratar hoy, que es sobre camaronicultura, porque esa es la práctica predominante con mucho aquí en la región del Golfo de California. En cuanto a crustáceos, México aparece en un séptimo, en un octavo lugar. En primerísimo lugar está China, y cuando yo digo crustáceos, son varias especies, pero de las cuales la más dominante pues es el camarón silvestre mexicano, que luego se convirtió en una joya de la acuacultura. Me refiero al Lithopenes banamei, el camarón blanco del Pacífico. Entonces China, el último dato, que es como del 2017 o 2018, traíamos una producción nada más de China de 1.600.000 toneladas. México no llegamos, todavía en los registros del 2017, no llegábamos a las 200.000 toneladas. Ahorita sí creo que ya las pasamos en el 2020 o el 2019. Y bueno, pasando a lo que es la principal, como repito, actividad predominante de la acuacultura, es el cultivo de camarón o camaronicultura. Más o menos yo estimo que estamos hablando a nivel nacional de unas 130,000 hectáreas, las cuales están distribuidas, como se ve en este mapa, prácticamente en todo el litoral de México. Solamente quitaríamos a Oaxaca y a Michoacán, pero de ahí en fuera todos los estados tienen algo de camaronicultura, mucha o poca, pero existe algo de granjas de cultivo de camarón en prácticamente todo el litoral mexicano. De estas 130,000 hectáreas aproximadamente, el 94% se ubican aquí alrededor del Golfo de California, principalmente en los estados de Sonora y Sinaloa. O sea, entre los estados que rodean al Golfo de California, lo que elegantemente se conoce como la ecorregión del Golfo de California, están los estados de Sonora, Sinaloa en primerísimo lugar, luego está Nayarit y están las Baja California y Baja California Sur. Entonces estamos hablando de unas 122,000 hectáreas. Estos datos del hectareaje que les estoy dando no son oficiales, están en las páginas de internet de las juntas de los comités estatales de sanidad. ¿Por qué? Porque hasta el 2017 CONAPESCA tuvo datos oficiales de la camaronicultura. Ya en estos últimos años no se han generado. El dato oficial que traíamos del 2017 era de aproximadamente 90,000 hectáreas. Pero ya ahorita me puse, por cierto, la semana pasada a revisar los datos. Ya se incrementó ese número de 90,000 o 92,000 hectáreas a las 130,000 que les acabo de mencionar a nivel nacional. Y 122,000 aquí en el Golfo de California. Ahora bien, ¿cómo se realiza el cultivo de camarón? De manera muy simple lo voy a decir. A nivel mundial, dependiendo de la cantidad de camarones que metas por metro cuadrado o de poslarvas por metro cuadrado, tú hablas de una menor o mayor intensidad del cultivo. Entonces, tenemos cultivos que van de 0 a 10 o de 0 a 5 camarones por metro cuadrado y se llaman cultivos extensivos. Cuando vamos de 5 a 20 o a 30 camarones por metro cuadrado, se llama semi-intensivo el cultivo. Y cuando estamos hablando de cultivos arriba de 30 o 50 camarones y hasta 100, que esto es muy variable por los autores, estamos hablando de un cultivo intensivo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mundo? Que ahorita hay cultivos súper intensivos. O sea que están trabajando no con 100 camarones por metro cuadrado, sino con 300 o 200 o incluso más de 400 camarones por metro cuadrado. Entonces ha estado variando la tecnología en ese contexto, pero sí les debo de decir que aquí en el caso particular del Golfo de California, se practica una camaronicultura del tipo semi-intensivo. Es la predominante.
Tenemos unas cuantas granjas en Sonora, Sinaloa sobre todo, pero muy pocas realmente, que llevan a cabo el cultivo intensivo o superintensivo. El cultivo que más domina, que más cubre el territorio de la región, de la ecorregión del Golfo de California, es del cultivo semi-intensivo. Aquí en esta diapositiva abajo yo les puse, por ejemplo, la densidad que vino trabajando en el 2020 en Sinaloa. Las granjas trabajaron con densidades de 7 hasta 19 poslarvas por metro cuadrado, ¿sí? Entonces en Sonora es un poquito más alta, de 16 a 23. Eso por un lado. Por el otro lado, en la camaronicultura, los ciclos se pueden extender por diferentes periodos de tiempo. Tenemos ciclos de cultivo que llevan solamente 80 o 90 días, pero tenemos en el otro extremo, que es el caso más de Sonora, donde se hacen cultivos de 180 o más de 200 días. En Sinaloa, en promedio, son ciclos de 120 días. Algunas veces, dependiendo del precio del camarón, la demanda, etcétera, se pueden alargar a 140 o 150 días. Entonces, es muy variable lo que dura el ciclo de cultivo en cada región. De manera muy sintetizada, ¿cómo funciona el cultivo de camarón? Para poder entender el impacto, se los digo rápidamente. Aquí lo que les estoy presentando es el típico estanque donde están los camarones esperando que les den al alimento. El alimento se da desde los bordos o a través de una pequeña embarcación con una especie de cañón. Y lo que yo meto en estos estanques, pues obviamente yo meto primero agua y se acostumbra a tratar las aguas y los suelos con cal. Se fertilizan estas aguas, se añade el alimento y desde luego cuando inicia el cultivo se ponen los juveniles o las poslarvas. Y por otro lado, ¿qué es lo que está saliendo del ciclo del cultivo? Perdón, pues está saliendo el camarón que se cosecha y los efluentes camaronícolas. Los efluentes pues son las aguas que terminan después del cultivo y que las arrojo yo a los cuerpos de agua alrededor de las granjas. Hay otras dos salidas que no se miran en el cultivo de camarón. Me refiero a lo que sale a través de la atmósfera. O sea, hay algunos compuestos que vamos a ver más adelante que van a salir por la ruta del agua hacia la atmósfera. Y hay otra parte que va desde la columna de agua de los cultivos de camarón, de los estanques, hacia el piso o los suelos. Pues bien, si revisamos lo que se ha hecho al respecto sobre qué productos químicos y biológicos se aplican en la región del Golfo de California, pues debo de decir que hay poca información y esa poca que hay se generó ya hace algunos años, en el 2006. Soy coautor de este trabajo encabezado por la maestra Life Rich de Semarnat y en aquel tiempo lo que hicimos fue unas visitas a las granjas para saber con un cuestionario qué estaban trabajando, qué sustancias estaban utilizando. De este trabajo salió que ellos utilizan aproximadamente 106 productos en total. Estoy hablando de granjas que se visitaron en el estado de Sinaloa. Y en promedio las granjas utilizan 42 productos por granja. Estoy hablando del escenario de hace 15 años. Ahorita seguramente esto ya cambió, pero nos puede dar una primera idea. Entre las sustancias utilizadas en porcentaje, todas las granjas visitadas usaban aditivos para alimentos, vitaminas, el 96% fertilizantes, el 91% sustancias para tratar el suelo y el agua, el 87% utilizaban antibióticos, el 74% desinfectantes y un 26% microorganismos. Es muy probable, repito, que estos datos hayan cambiado en estos últimos 15 años, pero esto nos da una idea de lo que está pasando. Lo que no creo que haya cambiado son los aditivos de los alimentos, ni los fertilizantes, ni los productos para tratar el agua y el suelo. Detallando un poco y rápidamente qué son los productos químicos y biológicos, si hablamos del tratamiento de suelos y agua, lo que más se utiliza en las granjas es cal hidratada, cal agrícola,
y cal viva son las que más se emplean, o sea, hidróxido de calcio o óxido de calcio. Fertilizantes, se utilizan sobre todo un fertilizante que ellos vienen usando desde hace varios años, que lleva nitrógeno y silicio sobre todo, y ponen por separado a veces el fosfato triple o algún otro óxido de fósforo. Utilizan silicato de sodio, algunas de ellas urea y también ácido húmico. Como desinfectantes utilizan pues la misma cal también, el yodo y el hipoclorito de sodio y de calcio. Antibióticos, en aquel tiempo se estaba utilizando la norfloxacina, la enrofloxacina, la sarafloxacina, el sarafín y las oxitetraciclinas. Estas últimas, tengo entendido, todavía se siguen utilizando. El otro grupo importante de sustancias que se añaden o se utilizan en el cultivo de camarón son los aditivos de los alimentos, que pues son muy variables. Hay una lista enorme. Aquí están los principales: aceite de pescado, harinas de calamar, harina de pescado de camarón, harina de trigo, de maíz, pasta y lecitina de soya, yuca, levadura, carbonato de calcio, el aminoácido lisina, cloruro de potasio, óxido de magnesio, sulfato de hierro, sulfato de magnesio, sulfato de zinc, sulfato de cobre, óxido de zinc, y vitaminas. Prácticamente entran como unas 30 vitaminas. Aquí puse nada más algunas. El impacto ambiental, ¿cómo lo puedo yo trabajar el impacto ambiental que tiene que ver con la camaronicultura? Para eso tendríamos nosotros que visualizarlo, yo diría, en 4 grupos principales, con indicadores en cada uno de estos grupos. El primero de ellos es el uso del suelo, o sea, la conversión de los suelos. Suelos que antes eran humedales, que pudieron haber sido manglar o pudieron haber sido otro tipo de manglar, fueron convertidos en granjas. Entonces, este es el primer gran impacto que tiene la camaronicultura en la región. Y bueno, esto es importante porque hay que recordar que estos humedales son los que sostienen algunas pesquerías. No todas las pesquerías, pero sí una parte de ellas son dependientes de estos humedales. De ahí sacan sus nutrientes, de ahí sacan su energía. Vuelvo a repetir, hay pocos trabajos al respecto, pero algún trabajo que hicimos nosotros hace ya un par de años, nos dimos cuenta que aproximadamente 1 hectárea de los humedales de esta región equivale a dejar de capturar al año como 100 kilos o 95 kilogramos de capturas. El otro valor que tienen estos suelos convertidos en granjas es que se deja de almacenar carbón, también se deja de retener contaminantes y sobre todo otros aspectos que estudian mucho mis colegas, como el doctor Francisco Flores, es la pérdida de la estabilidad costera, la estética, el área de protección o de refugio para aves, etcétera, ¿no? El otro grupo de impacto que tenemos ambiental es el que tiene que ver con la succión del agua, que no solo es agua la que se succiona por las bombas. Cuando se llenan las granjas o cuando se está operando, hay que estar haciendo recambios de agua. No se queda el agua que se llenó estática, sino que esta agua se está recambiando con tasas de recambio muy variables por día. Hay granjas que recambian el 3% y hay granjas que recambian hasta el 12% o el 15%, es muy variable. Más o menos el promedio anda a nivel Sinaloa de un 4 a un 6%. ¿Cómo afecta la succión del agua ambientalmente, ecológicamente? Pues repito, no solo se succiona agua, se succiona plancton, y ahí en el plancton van larvas de peces, de crustáceos y moluscos, y la mayoría de ellos son eliminados. Entonces, los granjeros, para no tener esta biota dentro de sus estanques, tienen una especie de filtro. Son grandes filtros que ahí es donde termina mucho de este plancton y termina la mayor parte, pues, eliminado. Se muere totalmente. Y esto afecta a las pesquerías. ¿Por qué? Porque estas larvas de peces, de crustáceos, son larvas de camarón, son larvas de peces de importancia ecológica y de importancia económica. El otro grupo dentro del impacto ambiental que tenemos es el impacto de las descargas de los efluentes. Las descargas de los efluentes
van a provocar diferentes efectos. Tenemos por un lado la salinización. Hay un impacto de que se saliniza el agua que entra con respecto a la que sale. Hay un gradiente de 1 hasta 3 partes por mil en sal, en que yo saco un agua con mayor salinidad, y cuando se descarga esta agua en los alrededores, pues vuelve más, eleva más las salinidades de esos cuerpos de agua. Pero por el otro lado también tenemos una sobrefertilización y tenemos una hipoxia por la adición de materia orgánica. Esto provoca pérdida de la calidad del agua, o sea, provoca un fenómeno que conocemos como la eutrofización. Y habría otros impactos que han sido muy, pero muy poco estudiados aquí en México sobre todo. Me refiero al impacto que pudieran tener los antibióticos que son utilizados dentro de la granja y que seguramente una fracción de ellos todavía sale activa hacia el exterior, hacia el medio silvestre. De eso sabemos bien poco realmente. El cuarto grupo de los impactos ambientales que tenemos asociados a la camaronicultura son las emisiones a la atmósfera, que son principalmente estos tres compuestos que puse ahí, son el CO2, el óxido nitroso y el metano. Y bueno, si nosotros vemos estos cuatro bloques de impacto, a lo mejor una buena pregunta podría ser, ¿cuál de estos impactos es más acentuado? ¿Cuál es más, tiene un mayor impacto y cuál tiene un menor? Y vamos a ver nosotros aquí, yo puse una especie de asteriscos tratando como de dar una idea de la magnitud de los impactos. Vean ustedes que lo que pongo con menor número de asteriscos son las emisiones. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué es eso. Y al contrario, tengo la descarga de los efluentes con un mayor número de asteriscos. Que lo que yo quiero decir con eso es que la descarga de efluentes puede ser el bloque que más preocupa ligado a la camaronicultura. Y en una posición intermedia está la conversión de suelos y la succión de agua y plancton, que sobre todo afecta a las pesquerías. Las emisiones de gases efecto invernadero, aquí en el Golfo de California no existen datos al respecto. Existen unos datos apenas publicados en estos últimos 3 años de Asia. Y de Asia, en donde se cultiva la misma especie de camarón que aquí nosotros cultivamos. Me refiero al camarón Lithopenes baname. Ahí aparecen datos de 3 artículos científicos en unidades de miligramos por metro cuadrado al día que se emiten de CO2, y se ve que es muy variable esto, depende de la intensidad del cultivo, de la hora del cultivo, pero vean ustedes que los valores van desde 394 a 1570 miligramos por metro cuadrado al día de CO2 que se emite a la atmósfera. Y bueno, la primera pregunta que valdría la pena hacerse es si esto es mucho o es poco. Y yo les puse aquí unos ejemplos. En una granja de pollos, este valor es de 40.7. En una granja de puercos es de 10.944. Es mucho más alto que lo que es una granja de cultivo de camarón. El cultivo de tilapia, véanlo, en promedio es más alto. El cultivo de caña, o sea, ya me meto con la agricultura. Ahí tenemos el cultivo de caña que aparece con un intervalo de 9.660 a 11.330 miligramos por metro cuadrado al día de CO2. O sea que 20 veces más el cultivo de caña emite CO2 que la camaronicultura. Esto es para irnos dando cuenta de la magnitud del impacto. Luego tenemos el caso del metano. Es el mismo ejercicio. Repito, no hay datos aquí en la región sobre emisión de metano, y en el mundo a nivel mundial hay 1 o 2 trabajos solamente. Y vean ustedes que aquí hay un intervalo que va en camaronicultura de 654 a 1.147 miligramos de metano por metro cuadrado al día. La ganadería es la que repunta. La ganadería, por ejemplo, ya aparece un valor de 119.400 a 142.600 miligramos por metro cuadrado al día. Están las granjas de puercos con 816, la de pollo con 4.2, el cultivo de tilapia con 195
y el cultivo de arroz con 229 a 246 miligramos de metano por metro cuadrado al día. Si lo vemos, pues con el principal, que es la ganadería, dijéramos que la ganadería exporta 385 veces más metano que la camaronicultura. Por último, el último gas de efecto invernadero, el óxido nitroso. En la camaronicultura y en la especie que aquí se cultiva en el Golfo de California, tenemos un intervalo que va de 2.5 a 25 miligramos por metro cuadrado al día, que si lo comparamos con lo que es el cultivo de la caña, pues este sería del doble aproximadamente, ¿no? Comparado a la camaronicultura. Un poquito más para darnos una idea de los gases de efecto invernadero y la camaronicultura. Yo hice un ejercicio que les quiero compartir. Aquí tengo el escenario yo nacional y el escenario del Golfo de California. El escenario del Golfo de California lo trabajé con 122,000 hectáreas y el nacional con 130,000 hectáreas de camaronicultura versus puse aquí las plantas termoeléctricas. México tiene en total 59 termoeléctricas que se alimentan con combustóleo. Existen datos que están en el INEGI de cuánto producen de CO2 y de óxido nitroso las termoeléctricas. Ahí van a ver ustedes el número a la derecha en un color naranja. Estamos hablando que a nivel nacional las termoeléctricas producen algo así como 162 millones de toneladas por año, ¿sí? De CO2. Y si hablamos de la camaronicultura, estamos hablando en el Golfo de California de 7 millones de toneladas y a nivel nacional de 7.5 millones de toneladas. Entonces, con esto lo que yo quiero que nos demos es una idea de lo que significa el impacto en gases de efecto invernadero de la camaronicultura con respecto a otras cosas como pueden ser las termoeléctricas, ¿no? Aquí tenemos el otro indicador de impacto ambiental, que es la succión y descarga de agua o de los efluentes camaronícolas. Este es un ejemplo que hice con una granja en promedio que tiene 126 hectáreas. Agarrando este ejemplo de 126 hectáreas, ¿por qué lo tomé así? Bueno, porque aproximadamente una termoeléctrica ocupa un espacio de unas 100 hectáreas o 126 hectáreas. Y vean ustedes, ahí aparece uno de los primeros indicadores. ¿Cuánto succiona de agua 126 hectáreas de la camaronicultura? Pues aproximadamente 2.585 metros cúbicos. Y en el caso de la termoeléctrica, son 28,000. En el caso de la eliminación de plancton y larvas, yo lo puse como una X, porque esto depende mucho del punto de donde ustedes tomen la succión del plancton. ¿Cuál es la concentración del plancton? ¿Cuál es la concentración de las larvas? Pero asumiendo que toman del mismo punto las termoeléctricas y las 126 hectáreas de camaronicultura que estoy poniendo aquí, vean ustedes la diferencia entre uno y otro, ¿no? Lo mismo sucede con la descarga del efluente y con los incrementos de temperatura del efluente y de salinidad. En el caso de la termoeléctrica es un gradiente de 2 a 9 gramos por litro, y en el caso de la camaronicultura estoy hablando de 1 a 2 gramos por litro de gradiente que se producen. La succión del agua de la termoeléctrica, de una sola termoeléctrica, equivale a 1.365 hectáreas de camarón que estuvieran operando, de acuerdo a lo que hemos modelado en estos cálculos. Un poquito para ir a entender más en detalle el impacto del efluente. Hace años trabajamos con un proyecto precisamente financiado por CONACYT, y gracias al aplomo de varios tesistas, generamos, por ejemplo, un modelo de cómo opera una granja en el balance de masas de nitrógeno y de fósforo. Esto que yo les muestro aquí es la síntesis de cómo entra y en qué porcentaje está entrando los kilogramos de nitrógeno y cómo están saliendo. Vean ustedes que lo que yo cosecho como biomasa por cada hectárea es aproximadamente 50.3 kilogramos de nitrógeno.
Y bueno, esto me permite a mí, este tipo de herramienta o de modelación me permite a mí evidenciar o calcular otras cosas. Aquí, por ejemplo, abajo les hice un cálculo de que para producir una tonelada de camarón implica desechar 36 kilogramos de nitrógeno, 2.6 kilogramos de fósforo y 257 kilogramos de materia orgánica. O sea, cada tonelada de camarón producida representa eso para el medio ambiente en términos de la descarga hacia la atmósfera y hacia las aguas receptoras alrededor de las granjas. Este cálculo, pues, lo extendimos, lo hicimos y le llamamos carga de nutrientes, en este caso carga de nitrógeno y fósforo por subcuenca. Lo calculamos a lo largo del suroeste del Golfo de California, o sea, en el estado de Sinaloa principalmente. Ahí pueden ver ustedes que esto es muy variable y claro, depende de la cantidad de granjas o de hectareaje de estas granjas que están operando. Si se fijan esos puntos rojos que aparecen en el mapa, pues son más o menos aproximadamente las ubicaciones de las granjas que están funcionando y operando. Esto en el 2007, ya tiene años esto que se hizo atrás, el ejemplo que les estoy dando. Aquí aparece concretamente por cada complejo lagunar y ahí van a ver ustedes los datos de las toneladas por año de nitrógeno y de fósforo por cada tramo del litoral sinaloense. Aquí hicimos el cálculo, pero lo quisimos comparar con otras actividades. ¿Cuál es la carga de nitrógeno y fósforo que procede ya no solo de la camaronicultura, sino también de la agricultura, el que viene por la ruta atmosférica, el que viene de la ganadería, el de las aguas municipales y el natural por los suelos? No hay que perder de vista que el nitrógeno y el fósforo de manera natural están en la corteza terrestre. Entonces, de manera natural también se movilizan y hay una carga natural de nitrógeno y fósforo. En la gráfica del lado izquierdo, ustedes pueden ver el ejemplo del nitrógeno para toda la franja de Sinaloa. Van a ver ustedes que la principal rebanada que tiene aquí que ver con las toneladas de nitrógeno de carga que tenemos aquí en la región, estamos hablando de algo así como de 81.572 toneladas por año, que tiene que ver con la carga que viene de la atmósfera. Y ese nitrógeno que viene de la atmósfera, finalmente es un nitrógeno que sale de todas las fuentes. Ahí tenemos nitrógeno de la agricultura, nitrógeno industrial, nitrógeno natural incluso. Es el principal origen, y el nitrógeno de la quema de combustibles. O sea, esas son las principales 4 fuentes del nitrógeno atmosférico. En este trabajo no hicimos esa diferenciación, los metimos en una sola rebanada. Pero ya el que va por los efluentes, por las aguas subterráneas y por las aguas superficiales, vean ustedes que la segunda rebanada más importante en el inventario, en el presupuesto, viene a ser el nitrógeno asociado a la agricultura. Y en tercer lugar aparece el de la ganadería, y ya después aparece la acuacultura en color azul. Del lado derecho la cosa es diferente con el fósforo. La principal rebanada, el que está metiendo más carga de fósforo, viene a ser la ganadería aquí en la región. Y en segundo lugar está la acuacultura. Ya aparece como no, estoy equivocado, es la fuente atmosférica, y en tercer lugar la acuacultura. O sea que el aporte atmosférico sigue siendo muy, pero muy importante también. En resumen, si quisiéramos sintetizar cómo están los impactos asociados aquí al Golfo de California en esas aproximadamente 122,000 hectáreas y operando 200 días en promedio las granjas de la región, estaríamos hablando que tiene un impacto en las pesquerías de unas 11,500 toneladas al año. Eso se está dejando de capturar por la operación de las granjas de cultivo de camarón. Por el otro lado, tenemos que por volatilización, o sea, por emisión a la atmósfera, estamos hablando de algo así como de 4,880 toneladas de óxido nitroso, unas 7.1 millones de toneladas de CO2
280 toneladas de metano. Del otro lado tenemos acá abajo en la derecha, en color naranja, un flujo neto de nitrógeno de 3.270 toneladas de nitrógeno, 573 toneladas de fósforo y casi 40.000 toneladas de materia orgánica al año. Eso implica la operación en todo el Golfo de California, modelado con varios y múltiples suposiciones y condiciones. Acciones para reducir el impacto ambiental. Estas las podemos dividir en dos grandes grupos, las que tienen que ver directamente con la actividad, o sea, con la camaronicultura, y las que tienen que ver con el consumidor, ¿sí? Las que tienen que ver con la camaronicultura, yo lo sintetizo en algo que se llama BPMS, buenas prácticas de manejo. Si no hay buenas prácticas de manejo, esto no se puede resolver. Y el otro factor es aprovechar o tratar el efluente. ¿Sí? Estos son los dos caminos que tenemos que seguir con la camaronicultura para hacerla sustentable realmente. Y en el caso del consumidor, pues bueno, uno de ellos es disminuir el consumo de proteína animal donde está en exceso, ¿no? El otro es reducir el desperdicio de los alimentos, principalmente. Otro de los aspectos que no lo digo yo, lo dicen varios colegas en el mundo que han escrito sobre el tema, es que el manglar es clave para esto de la camaronicultura. El manglar a veces se piensa que es como el enemigo de los acuacultores, pero es totalmente al revés. Es un aliado para ellos y muchas veces no se dan cuenta. Ahorita en Sinaloa, cuando pasó Nora hace unas 2 semanas, otra vez tuvieron problemas. Muchos estanques de cultivo fueron prácticamente eliminados, destruidos. Y eso se debe a que son muy vulnerables a la erosión, al ataque de las tormentas y de los ciclones. Entonces, una de las cosas que se ha venido proponiendo en la literatura internacional es reforestar o rehabilitar el manglar. Y el manglar pues tiene dos funciones importantes en el contexto de la camaronicultura. Por un lado, protege contra tormentas y ciclones, protege las inversiones de los propios acuacultores. Pero por el otro lado también, en cuanto al impacto ambiental, mejora la calidad del agua el manglar. El manglar retiene mucho de ese carbono, de esa materia orgánica que está saliendo de las granjas. Mucho de ese nitrógeno y de ese fósforo puede ser asimilado por los humedales y en particular por el manglar. Entonces ahí en tenemos un par de minutos. Muy bien, ya voy a cerrar. Sí, gracias, Federico. Rápido les platico las medidas de mitigación. Son muchas las que se utilizan. Incluye los sistemas de recirculación, la construcción de humedales, los sistemas de policultivo, la disminución de las descargas de los efluentes, el tratamiento y la remoción de los sólidos suspendidos y el manejo en particular de la alimentación. Uno de los que hemos trabajado nosotros en particular y que está apuntando mucho hacia allá la acuacultura es lo que se conoce como agroacuacultura o acuaponia o también cultivos acuapónicos. Se pueden acoplar con varias plantas de importancia que todavía ni las conocemos bien, pero hay ejemplos como que este es el pepino, el espárrago marino, perdón, en donde se ha visto que puede funcionar perfectamente con los efluentes de camarón. Están muchas plantas que pueden tolerar salinidades bajas, o sea, cultivar el camarón a baja salinidad me puede dar posibilidades de aprovechar el efluente para cultivar algodón, canola, girasol, albahaca, tomate, ajo, etcétera. Voy a pasarme rápidamente a mostrarle los ejemplos. Trabajamos unos primeros experimentos en el 2009 y 2010 cultivando tomate aquí en Sonora. También hicimos un segundo experimento con lechuga y tomate simultáneamente. Hicimos otro con albahaca. Albahaca es la que mejor nos ha funcionado. Y bueno, hicimos una revisión de cómo se pueden acoplar cultivos de importancia, plantas de importancia comercial con el cultivo de camarón. Entonces, con eso lo cierro. Muchas gracias, doctor Páez. Una plática indiscutiblemente muy interesante y muy importante y que queda dentro del marco de lo que es de la fuente al mar, donde normalmente muchos de los países lo ven
en términos de lo que va de las descargas de los ríos a través de la cuenca, drenando todos los residuos de la agricultura, de las ciudades, de la industria. Pero esto es un campo que no se había contemplado dentro de esta visión de la fuente al mar, que es la camaronicultura, todos los procesos de producción de especies marinas que se realizan en la costa y que, como lo acabamos de ver, llevan una enorme carga de compuestos que pueden afectar toda la zona costera, que es la filosofía de la fuente al mar. Tenemos algunas preguntas, bueno, no algunas, tenemos un montón de preguntas. Voy a tratar de sintetizar algunas por cuestiones de tiempo. Algunas no nos va a alcanzar el tiempo, pero hay una de las que más llamó la atención es qué pasa con los efluentes. ¿Son vertidos directamente al mar? ¿Reciben algún tratamiento? ¿Cómo se manejan estos afluentes? Totalmente no se tratan. La gran mayoría de las granjas los descargan directamente en los esteros o los complejos lagunares. Van directo a las lagunas costeras. Al mar directamente solamente en muy pocos casos sucede. En Sonora tenemos uno o dos casos de grupo de granjas que lo hacen así, pero la gran mayoría, al menos en Sinaloa, sí descargan directamente en las lagunas costeras, pero sin tratamiento. Ya van directamente al mar, ok. Van directamente. Sí. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con las normas oficiales. Si existe alguna norma oficial que regule los efluentes, pero creo que pues acaba de comentar el doctor Páez que van directamente hacia el mar. Federico, ¿existe ya alguna norma o algún principio que regule estos afluentes que vayan al mar? Mira, David, hace aproximadamente ya un buen rato, no recuerdo si hace 15 o 20 años, me invitaron de las instancias acá de gobierno. ¿Quién me invitó en aquel tiempo? Fue Semarnat, me parece. A mí, a la doctora Lupita de la Lanza. Y nos invitaron a varios académicos y a los pescadores y a los acuacultores a hablar de si se podía realizar una norma. Y bueno, yo llevé algunas propuestas, pero ahí quedaron nada más. Quedó preparada, elaborada la posible norma, ¿no? Entonces, que yo sepa, no la tenemos como tal. Hay una situación muy particular que guarda ahí algo que es preliminar a las normas, ¿no? Eso es lo que existe nada más. Sí, nos están haciendo llegar dos documentos, dos ligas para Conagua y de Semarnat relacionadas, supongo, con este tipo de preguntas sobre descargas de aguas residuales. Pero esas son descargas de aguas residuales. Habría que leerlos y verlos con cuidado para todos los participantes y los interesados. Queda dentro de todo lo que es el webinar. Nos preguntan también si tiene más ventajas la maricultura que la acuacultura. ¿Hay Bueno, producción de camarón en mar abierto, así como maricultura? no, como tal, no. Se han hecho algunas jaulas, pero las han puesto en las lagunas costeras. En lagunas Hubo un costeras. proyecto aquí en Sinaloa hace unos 10 años, pero no pegó para los pescadores precisamente, porque la otra problemática que tenemos con los pescadores es que realmente la zafra de camarón o de capturas exitosas dura nada más unos cuantos meses. Entonces hubo un plan, un programa muy ambicioso, muy interesante, pero que no dio resultados, de cultivar camarón en jaulas dentro de lo que es la laguna costera. Pero hasta ahí llegó el proyecto, se quedó como proyecto experimental y parece que no tuvo mucho éxito por la parte comercial. Ahora ya de maricultura mar afuera, lo que se hace en el mundo, en otros países, pero es de peces. Sí, o sea, sabemos que hay peces como el salmón en Chile o acá en el norte, en Canadá, sí existe, pero aquí en México como tal, ha existido experimentalmente, han habido esfuerzos, ¿no? Pero así como tal, creo que hay algo en Ensenada. Me parece que hay algo en Ensenada, un rancho, le llaman marino, ¿no? Allí me parece que sí hay algo. Pero así, de la magnitud como lo que es la camaronicultura, no lo tenemos como tal, ¿no? No tenemos ese desarrollo como maricultura, mar abierto no.
Sí, lo que yo he escuchado es el crecimiento y engordamiento de atunes, pero eso lo he Sí, visto ya en la parte del Pacífico, por Ensenada, donde tienen sí, esos cercos gigantes donde ponen los atunes a engordar. Pero es correcto. camarón, no. Nos preguntan también, bueno, hay unas felicitaciones, hay varias de excelente tema, excelente presentación, porque explica los fenómenos, los procesos, todo en su conjunto. Me adhiero a las felicitaciones. Conociendo las desventajas tanto de la acuacultura como de la pesca tradicional de camarón, ¿cuál se consideraría que es menos dañina para el ambiente? ¿Cuál es menos dañina? Lo que pasa que estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Sí. Yo sí soy de una idea que se puede llevar a cabo una acuacultura sustentable. La palabra sustentable no hay que perder de vista que está detrás de ella, ¿no? O sea, que podemos causar el mínimo impacto y podemos mitigar el 90 o el 95% del impacto. Sí hay la tecnología, sí hay la ciencia, las técnicas para hacerlo. Lo que pasa que sí tenemos que trabajar más y que ponerlo en la realidad, no quedarnos a nivel de experimentos. Porque yo les platicaba, pues sí, sí se puede cultivar camarón con los efluentes del camarón, podemos cultivar plantas de interés comercial. Podemos cultivar tomate, lechuga, albahaca sin problema, a bajas salinidades. Ya altas salinidades tenemos que pensar en plantas salinas que toleren eso. Y esas plantas tenemos que ver que puedan ser usadas por la ganadería o por otro sector. Pero es donde nos falta generar más conocimiento y nos falta volver realidad esas cosas que hacemos experimentalmente. Ujú. Entonces, todavía nos queda un largo camino para llegar a eso. Nos preguntan también si se han hecho estudios en la zona costera adyacente a las granjas de camarón, o sea, la parte marina, para ver el impacto de todos todas las cosas que salen que se vierten al mar, que todos esos afluentes, en la parte Este, marina. y quizás debía haber puesto yo todo el balance de masas en función también de cuánto se mueve de nitrógeno en el Golfo de California por una surgencia o por un intercambio en la boca del Golfo de nitrógeno. Lo que mete la agricultura, la acuacultura, comparado a lo que es la gran masa del Golfo de California, esto es un porcentaje muy, pero muy menor. No llega ni al 0.6%, 0.6%. Es muy bajo el impacto de los aportes de nitrógeno, de fósforo, etcétera. Pero no quiero decir que con eso no hay impacto. No, sí lo hay, pero es localizado. El impacto más fuerte de la camaronicultura y de la agricultura se da sobre los humedales y sobre las lagunas costeras, o sea, en la parte, vamos a decir, que rodea el Golfo de California, no en sí en sus aguas. Y yo todavía les digo a los compañeros ambientalistas y ecologistas, las lagunas costeras de Sonora y Sinaloa están en relativamente un estado aceptable todavía. ¿Por qué? Porque los humedales que están antes de las lagunas costeras, que están entre las granjas y los cuerpos lagunares, hay unos humedales o esteros que funcionan como plantas de tratamiento natural. Y gracias a eso no empeora la calidad del agua en el cuerpo lagunar principal. El doctor Díaz de León, un conocido académico también, que ha hecho mucho trabajo sobre el Golfo de California, manda un efusivo abrazo y felicitaciones, perdón, a Federico por su plática tan amena y tan interesante. Gracias, Antonio. Igualmente un abrazo para ti de parte de todos nosotros. Muchas gracias. Este, Hay también un comentario de una persona que dice que antes de comer camarones lo va a pensar en relación al impacto ambiental que tienen estos cuando se producen. Creo que el doctor Páez nos mostró un panorama de todos lo que es el impacto de estas granjas de camarón, de la camaronicultura, pero también tiene su beneficio. Cuando se pesca el camarón silvestre, se barre la plataforma del Golfo de California. Había algunos colegas que decían que prácticamente llegan con escobas y lo barren una o dos veces al año. Entonces, yo creo que es una alternativa todas estas granjas de camarón
para proteger el ambiente, solo tenemos que regular mejor su actividad, tener normas que permitan proteger el ambiente costero, llevar una buena práctica, como lo mencionaba el doctor Páez, o sea, tener hábitos de producción que sean sustentables, sostenibles, como se dice también, y que nos lleven a proteger el ambiente dentro de todo esto, estos sistemas de producción. Federico, ¿algún comentario que quieras añadir? Nada más cerrar, David, con eso que dijiste. No hay que olvidar el manglar porque pues a veces mucha gente piensa que el manglar es muy estorboso y muy lleno de moscos, pero no. El manglar cumple también desde el punto de vista de tratar efluentes. Es un tratamiento totalmente natural en donde yo el nitrógeno y el fósforo que sale del efluente de la agricultura pues lo convierto en biomasa, en plantas, en verde y en almacén de carbono. Entonces, el manglar tiene un doble propósito en la camaronicultura y en la población. Es protección contra las tormentas y los ciclones. No hay que perderlo de vista eso. Federico, acabas de mencionar algo que se me había olvidado preguntarte, una disculpa a quien hizo la pregunta, es la experiencia de Ecuador, la eliminación de los humedales, que trajo consigo una caída muy importante de producción de especies de importancia comercial costera. Y lo acabas de mencionar ahorita, o sea, acabas de responder la pregunta que desgraciadamente se me había pasado, se me había quedado aquí cubierta por la pluma que tenía yo seleccionando las preguntas. Nos preguntan ahorita así rápido, dice, ¿cuál es la tendencia de la camaronicultura? ¿Va decreciendo? ¿Las granjas van aumentando en número? Van aumentando, yo lo dije, estábamos hablando en México en el 2017 de unas 92,000 hectáreas. Ahorita yo presenté números de 130,000 hectáreas. Va aumentando. Efectivamente, la tendencia es aumentar. Lo que creo que tenemos que hacer, y aunque no nos guste hacerlo, es ordenarlo. O sea, ordenar ese crecimiento, dónde sí, dónde no. Y poner cosas, pues se han propuesto algunas cosas interesantes, ¿eh? Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes hablar de un sistema de exclusión de la fauna de acompañamiento acuática. Para cuando succionan el agua a las granjas, hay un sistema que se diseñó para evitar que entre todo ese plancton que lleva larvas de peces, larvas de camarón, que no sean eliminadas y no afecte a las pesquerías. Entonces, la tendencia es que sí va aumentando la acuacultura y creo que va a seguir aumentando. Lo que necesitamos, aunque no nos guste hacerlo, se tiene que poner orden. Eso sí es importante. Y orden en el buen sentido, no orden de autoritaria, sino un orden para beneficio de todos, de los propios acuacultores y de toda la población y del medio ambiente. Gracias, Federico. Doctor González, una reflexión final. Muchas gracias, David. Pues yo realmente felicitar tanto a David Salas por haber organizado y coordinado esta reunión, como a Federico Paz Osuna por su excelente presentación. Me tocó iniciar el programa de acuacultura hace ya muchos años, en los 90s, en los 80s, cuando hicimos Atanasia, y veo que el asunto ha progresado mucho. Y creo que lo que quisiera decirles es que el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica de nuestra universidad, PAPIT, es la que nos hace posible organizarnos a estas tres instituciones, a la Facultad de Ingeniería, que está aquí José Luis Aragón, al Instituto de Ciencias del Mar, Limnología y Ciencias del Mar, y está David Salas con nosotros, y al Instituto de Ingeniería, el reunirnos para tratar de estudiar el Golfo de California y cómo lograr un desarrollo sustentable partiendo de las cuencas hidrológicas y con una concepción de que el Golfo de California se asimila a un gran lago salado, un lago salado que tiene aportaciones de agua dulce a lo largo desde el río Colorado hasta Nayarit, y que estas han sido afectadas también en su volumen de aportación al Golfo de California, y también han sido afectadas por distintas actividades.
estas actividades que afectan de alguna manera al Golfo de California. Es la primera parte que hicimos el lunes, manejo de cuencas. La segunda, la agricultura productiva. La tercera es esta reunión tan importante sobre la acuicultura sustentable. Mañana tendremos una reunión moderada por José Luis Aragón sobre el desarrollo urbano, industrial, turístico, sustentable. Y tendremos también el viernes políticas públicas y financiamiento para la gestión sustentable del Golfo de California. Y el programa nos lleva al próximo miércoles al simposium para que tengamos la presentación de casos de este tipo que se han llevado en el mundo, básicamente la bahía de Chesapeake y el mar del Báltico, y la presentación de nuestros avances integrados de lo que estamos haciendo en nuestro proyecto Papito. Esta reunión ha sido excelente, hemos aprendido mucho y creo que levanta nuestro ánimo cuando el doctor Páez Osuna nos dice que hay un largo camino, que hay que trabajar más, pero que tenemos ya una directrices y podemos lograr un Golfo de California sustentable. En eso estamos, ese es el camino. Gracias, David. Si quieres decir palabras finales, adelante. Muchas gracias. El tiempo se nos vino encima. Solo nos queda agradecer al doctor Federico Páez Osuna por su excelente plática, a todos los participantes e invitarlos para el día de mañana para el webinario que va a ser sobre desarrollo urbano industrial y turístico sustentable, gestión de residuos y economía circular para la protección del medio ambiente. Muchas gracias a todos y que pasen un muy buen día. Y de nuevo, feliz aniversario UNAM. Muchas gracias. Gracias.